para que tengamos la clase y voy a compartir la pantalla entonces. ¿Cuánto daría en tiempo para dar el examen? Yo creo que 2 horas, ¿no? 2 horas y media, algo así. Sí, el día que acabamos el examen, el día del examen, yo les digo, bueno, usted tiene el cuestionario, está activo a las 7, ¿no? ¿Sí? Y tienen hasta las 9, las 9 y media para completarlo. ¿Ok? Entonces, a esa hora, en un horario de clase, ¿no? Que sea a las 7 o usted empieza a trabajarlo y ya a las 9, 9 y media yo cierro el formulario y entonces ya checo lo que hizo cada cual, ¿no? Entonces ese sería el formato de trabajo. Ahorita, no sé si el jueves o el viernes le voy a dejar otra tarea, pero de la parte de probabilidad, en la que yo les voy a dar un límite de días para hacerla, no sé, 2 o 3 días, ¿no? Para que ustedes la hagan en 2 o 3 días. Eso nos sirve porque un poco que vamos repasando los temas, si no va a ser difícil, ¿no? Y también si por ejemplo se da alguna duda específica, yo puedo hacer un video con esa duda específica, se los grabo y se los subo, ¿no? Entonces así podemos ir discutiendo algunas dudas y algunos problemas. Bueno, ahorita me voy a ver la presentación rápidamente que tengo para hoy. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Bueno, sí se ve su presentación. Sí, profesor. Ahorita vamos entonces a platicar un poco sobre... bueno, pongo aquí, voy a regresarme porque creo que hay gente todavía acá dando vueltas. Dame un segundo. Ok. Bueno, en lo que respecta a la clase de hoy, vamos a discutir un poco lo que sería algunas técnicas de conteo, que en este caso la parte de permutaciones y combinaciones. ¿Para qué se utilizan estas técnicas? ¿No? Estas técnicas se utilizan para calcular espacios muestrales. No quería pasarme al siguiente tema sin un poco mencionar esto, porque aunque no hemos hecho mucho hincapié, sino hemos visto las propiedades, la definición de probabilidad clásica, las propiedades más importantes y calcular algunas probabilidades, eso es lo que hemos visto. Pero las permutaciones son importantes porque nos permiten calcular arreglos de diferentes objetos. Por ejemplo, ¿qué es una permutación? Básicamente es un arreglo de objetos que están en diferente orden o tienen contenidos distintos, ¿no? En los cuales el orden en que están estos objetos o elementos es relevante, es importante. O sea, por ejemplo, si supongamos que yo tengo 4 objetos distintos que son A, B, C y D, ¿no? Y quiero considerar en este caso todas las permutaciones de 2 elementos a la vez, ¿no? Por ejemplo, en este caso serían AB es una permutación, BA es otra. Como ustedes ven, los elementos tienen los mismos elementos que son AB y BA, pero el orden en que están los elementos es diferente. Entonces, por eso en ese caso, AB y BA son dos conjuntos diferentes, ¿no? AC sería, o sea que yo puedo hacer, tomando 2 elementos a la vez, en el orden que sea, ¿no? Del conjunto ABCD, puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 conjuntos o 12 permutaciones diferentes. ¿Cómo se calcula esto? Se calcula con la fórmula de las permutaciones, que es n factorial, disculpen, n factorial sobre n menos k factorial. Entonces, bueno, esa sería la fórmula para las permutaciones. Ahorita me voy a ir a... O sea que básicamente cuando hablamos de permutaciones, nos estamos refiriendo... Voy a irme a mi pizarroncito. Cuando hablamos de permutaciones, nos estamos refiriendo a... Por ejemplo, yo tengo un conjunto que tiene el ABC, ¿no? En el caso de una permutación, básicamente usted lo que tiene que ver es los diferentes ordenamientos. Por ejemplo, ABC es diferente a BAC, es diferente a CAB y es diferente a CBA, ¿no? Entonces, dependiendo, el orden es relevante acá. El orden es relevante, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy importante de
de las permutaciones, ¿no? O sea, importante, el orden es importante, el orden importa. O sea, no es lo mismo AB que BA. Y la fórmula de calcularlo es con n factorial sobre n menos k factorial. Bueno, ahora, ¿qué es n factorial? Bueno, por ejemplo, ¿a qué es igual 3 factorial? 3 factorial es 3 por 2 por 1. 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de n factorial. Entonces, bueno, n factorial, en este caso, ¿no? N factorial sería n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente, ¿no? Hasta 1. Por otro lado, 0 factorial es igual a 1. Se define 0 factorial como 1, ¿no? Y básicamente esto sería, digamos, todo lo súper básico de lo que sería la definición del factorial de un número, ¿no? Entonces, bueno, es una función que crece muy rápido, ¿no? Por eso hay técnicas especiales para evaluarla, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que me quiere decir entonces que cuando yo tengo una permutación, el orden es relevante. Entonces yo tengo en este caso, acá, K es el número de elementos en el arreglo y N es el número de elementos en el conjunto original. O sea, por ejemplo, si yo tuviera el número de permutaciones de 3 elementos, de 2 elementos tomados de un conjunto de 3, ¿no? En este caso sería, como n es el número de elementos en el conjunto original, sería 3 factorial sobre 3 menos 2, ¿no? En este caso, porque 2 sería el número de elementos en los conjuntos que voy a formar, sería 3 factorial sobre 1 factorial, ¿no? Sería 3 por 2 por 1 sobre 1, ¿no? En este caso, ¿no? Sería 6. Entonces, bueno, esto sería en cuanto a las permutaciones. Ahora, existe otro tipo de arreglos. Bueno, en este caso, por ejemplo, algún caso particular puede ser cuando el número en este caso, de arreglos que es igual a n, y en este caso tendría entonces, sería n factorial, ¿no? Como tal, ¿no? Sería n factorial, ¿no? Las combinaciones. En el caso de las combinaciones, es distinto a las permutaciones porque el orden no es importante. O sea, si yo tengo una combinación, sencillamente lo que quiero ver es que el contenido sea diferente, pero no me interesa el orden. O sea, respecto a las combinaciones, AB y BA son lo mismo. AB y BA son el mismo elemento, ¿no? Entonces, esto se diferencia de las permutaciones en esto, ¿no? Las permutaciones, el orden es relevante, en las combinaciones el orden no es relevante. Y entonces el resultado sería, entonces la fórmula sería n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Bueno, les puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un equipo de jugadores, un equipo que está formado por 12 jugadores, ¿no? Pero usted, por ejemplo, cuando usted va a jugar, usted elige 5 jugadores, ¿no? Entonces, en este caso no me interesa el orden, son los 5 jugadores que yo elija, ¿no? Por lo tanto, en este caso, el número de equipos posibles formados de 5 jugadores a partir de los 12 jugadores que forman todo el equipo, sería entonces el número de combinaciones de 12 en 5, ¿no? Si nosotros aplicamos la fórmula, en este caso sería 12 factorial sobre 5 factorial por 12 menos 5 factorial, ¿no? Disculpen, que sería entonces 792. Estas fórmulas las podemos evaluar o las podemos calcular en MATLAB, ¿no? De forma muy fácil, ¿no? Por ejemplo, el factorial, ¿no? El factorial de 3, ¿no? Es igual a 6. Factorial
de 2 es 2 y así, ¿no? O sea, se pueden evaluar estas fórmulas usando MATLAB o usando, como ustedes ven, por ejemplo, factorial de 2 es un número bastante grande, un número gigantesco ya, ¿no? O sea, entonces, por eso esta función aumenta muy rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso en particular que estamos analizando, que sería el número de combinaciones de 12 en 5, ¿no? Sería 12 factorial sobre 5 factorial por 12 menos 5 factorial. La voy a evaluar rápidamente usando MATLAB, ¿no? Aquí sería entonces factorial. Les digo porque ustedes pueden auxiliarse de MATLAB para hacer muchas cosas en estadística, ¿no? Factorial de 5 por factorial dividido entre factorial de 5 por factorial de 12 menos 5, ¿no? Sería entonces 792, que es el número precisamente de equipos posibles que yo puedo formar con 5 jugadores a partir de un conjunto original de 12 jugadores. So, bueno, estas técnicas nos permiten a nosotros contar y generar espacios muestrales, ¿no? Ahora, hoy lo que quería definir era la definición, era, para la redundancia, definir la probabilidad condicional. La probabilidad condicional es una probabilidad, se lee de la siguiente forma: es probabilidad de A dado que B ocurrió. Se calcula como la probabilidad de la intersección de A y B sobre la probabilidad de B. En este caso, básicamente lo que uno tiene es que hay una restricción del espacio de muestreo dada por la condición B. O sea, yo estoy tomando todos los elementos, la probabilidad de A, pero sobre los elementos del espacio muestral B. O sea, estoy condicionando la probabilidad de A que el evento B sea cierto. La probabilidad condicional tiene que ver cuando hay correlación entre eventos, cuando hay relación entre eventos, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de que haya un accidente es muy diferente a la probabilidad de que haya un accidente dado que llovió. Entonces, déjenme regresarme un momentito para darle acceso a algunos compañeros, ¿sí? Bueno, aquí no sé por qué no puedo unir hasta acá. No puedo admitir acá. Acá no me está dejando darle acceso. Ahorita me regreso nuevamente a ver qué pasó aquí. Bueno, la probabilidad condicional entonces estamos refiriéndonos a una restricción o una condición. Por ejemplo, la probabilidad de que haya un accidente es muy diferente a la probabilidad de que haya un accidente dado que llovió, o la probabilidad de que haya un accidente dado que no llovió. Entonces, ahí obviamente van a ser diferentes. La probabilidad de que haya un accidente dado que llovió va a ser mayor a la probabilidad en general de que haya un accidente, porque el hecho de que yo me restrinja a los eventos cuando llueve implica entonces que se va a incrementar la probabilidad de ese evento. Entonces es diferente. ¿Y cómo se calcula? Bueno, la fórmula muy concreta es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del evento B, y se puede interpretar como la frecuencia relativa del evento A con respecto al número de ensayos que produce un resultado en el evento B. Bueno, esto es un poco un rompecabezas que podemos irlo discutiendo mejor a partir de algún ejemplo, ¿no? Vamos a irnos a nuestro pizarrón y vamos a discutir un ejemplito. Digamos que yo tengo, vamos a discutir este ejemplo. A ver, voy a borrar acá. Bueno, entonces esta probabilidad condicional lo que me está diciendo es, ok, la probabilidad de que el evento A ocurra dado que el evento B ocurrió, o dado que ocurre el evento B. O sea, la probabilidad de que yo me enferme, o bueno, la probabilidad de que apruebe dado que estudié, bueno, es mayor, ¿no?, que la probabilidad de que yo apruebe dado que no estudié, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí
vamos a ver este ejemplito, ¿no? A ver, yo tengo acá una serie de muestras. Bueno, se hacen detecciones de una molécula en una serie de muestras. Bueno, aquí sería la molécula 1 está presente, sí o no. Aquí está la molécula 2. Sí o no. Aquí entonces está el número de muestras, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, creo que no sé si voy a rehacer esta lámina para que me quepa un poco mejor, porque si no, no voy a tener espacio para hacer nada aquí. Disculpen, voy a borrar nuevamente. Si no, no voy a tener espacio para explicar. Bueno, ok, voy a hacer de nuevo mi tablita más chiquita. Bueno, aquí yo tengo una tabla donde se dan los resultados de la detección de una molécula, la molécula 1 o la molécula 2. Bueno, me piden acá, ¿cuál es la probabilidad de que la molécula 1 esté presente, ¿no? O que la molécula 2 esté presente, dado que está presente la molécula 1. Entonces, esto es muy diferente a la probabilidad de que la molécula 2 esté presente. O sea, la probabilidad de que la molécula 2 esté presente, sencillamente sería... o sea, ¿cuál sería la probabilidad de la molécula 2? Bueno, nosotros sabemos que la probabilidad se define como el número de eventos favorables entre el número total de eventos. Bueno, ¿cuál es el número total de eventos en este caso, ¿no? Bueno, sería el número total de eventos, el número total de muestras, ¿no? Que sería el espacio muestral. En este caso sería 212, ¿no? 212 más 18 más 24 más 12, ¿no? O sea, el número total de eventos es 266. O sea, el espacio muestral tiene 266 elementos. La probabilidad de que se detecte la molécula 2 sería, aquí donde dice sí, ¿no? Sería entonces 18 más 20 sería 30. Sería 30 sobre 266. Esa es la probabilidad de que se detecte la molécula 2. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que se detecte la molécula 2 dado que se detecte también la molécula 1? Entonces esa probabilidad sería diferente. En este caso, según la fórmula que tengo de acá para la probabilidad condicional, ok, la probabilidad condicional la voy a escribir acá abajo y después la voy a borrar, ¿no? La probabilidad condicional sería la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de que el evento B ocurra. Entonces esta sería la fórmula, ¿no? La probabilidad de A, dado que B ocurrió, es la probabilidad de la intersección de A y B sobre la probabilidad de B. Por lo tanto, en este caso, esta probabilidad sería igual a la probabilidad de la intersección de que tenga molécula 2 y molécula 1 sobre la probabilidad de que tenga yo la molécula 1. ¿Ok? Entonces sería básicamente... Ahora, ¿cuál es la probabilidad de la intersección de molécula 2 y de que esté la molécula 2 y la molécula 1? Sería entonces cuando sí esté la molécula 2 y sí esté la molécula 1. Entonces serían 12 eventos nada más. O sea que esa probabilidad de intersección es cuando está la molécula 2 y cuando está la molécula 1. Y es igual a 12 sobre, o sea, sería el número de eventos de casos favorables, que es 12, entre el número total de eventos, que es 266.
Por otro lado, la probabilidad de detectar a la molécula 1 sería entonces 24 más 12 sería 36, ¿no? Porque sería sí, donde es sí, ¿no? La molécula 1 sería 36 sobre el total de eventos que sería 266. ¿Y eso a qué no sería? Bueno, aquí cuando yo divido se va a cancelar. ¿Y a qué me va a quedar igual eso? Entonces me va a quedar que esto es igual. Bueno, entonces ahora sí voy a tener que borrar. O sea que entonces la probabilidad condicional de detectar 1, de detectar 2, dado que se detecta 1, sería entonces igual a 12 sobre 36. Entonces, esta es la probabilidad condicional de detectar la molécula 2, dado que se detecta la molécula 1. Entonces, eso es la intersección del evento molécula 2 y molécula 1 sobre la probabilidad de molécula 1. Entonces, sería entonces igual a 12 sobre 36. ¿Ok? Entonces, esa sería entonces la técnica para calcular. Ahora, cuando usted calcula la probabilidad condicional, lo que está realmente haciendo es restringiendo el espacio de muestreo. Usted lo que hace es restringir el espacio de muestreo, porque ahorita entonces ya no va a mostrar, a hacer un muestreo en todo el espacio muestral, sino sobre la sobre la parte del espacio muestral que cumple la condición B. O sea, ahorita ya no mostramos, para calcular esto, ya no mostramos todo el espacio muestral, sino la parte del espacio muestral que básicamente que está definido por el conjunto B. Entonces son todos los sobre el conjunto B o sobre el subconjunto del espacio muestral B, cuáles son los elementos que cumplen A. Entonces así es como básicamente calculamos la probabilidad condicional. Por ejemplo, vamos a regresarnos a este ejemplo que teníamos, ¿no? O sea, yo tengo entonces la molécula 1, presente, molécula 2 presente, y no, sí, no y sí. Vamos entonces a hacerlo sin usar la fórmula y un poco razonando un poco la definición. O sea, la probabilidad de que esté la molécula 2, dado que está la molécula 1, o dado que de que se detecte la molécula 2, dado que se detectó la molécula 1, sería entonces, ok, sobre todo el conjunto de muestras que dieron molécula 1, que serían 36, ¿cuántas dieron molécula 2? Y las que dieron molécula 2, en este caso serían 12. Entonces tenemos 12 sobre 36. Pero obviamente esto es mucho más complicado, es mucho más sencillo sencillamente aplicar la definición. O sea, eso es, de todas las moléculas ¿cuál es la probabilidad de que de todas las moléculas de todas las muestras que tienen molécula 1, cuál es la probabilidad de que tengan molécula 2? En este caso serían 12 entre 36. Entonces, un tercio de las muestras para las cuales se detectó la molécula 1 también tienen la molécula 2. Entonces, a eso nos referimos en este caso con esta probabilidad. Pero obviamente, usando la definición, es mucho más sencillo. Esto nos lleva a la conclusión de que si dos eventos son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad condicional de A, dado que había ocurrido, es 0. ¿Por qué? Porque no hay una dependencia entre eventos, ¿no? Si, por ejemplo, si yo no tuviera ninguna dependencia entre eventos, entonces no hubiera una probabilidad, no estuviera condicionada la probabilidad a la existencia de otro evento. Entonces un poco la idea de cómo interpreto yo la probabilidad condicional, ¿no? Vamos entonces a discutir algún otro ejemplo, ¿no? Bueno, vamos entonces a ver un ejemplo en este caso de definición de probabilidad en general, para ir refrescando un poco estos temas. Ya nosotros lo vimos en el video anterior.
Y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Digamos que el último dígito de una medición, puede ser cualquier número de entre 0 y 9. De una medición puede ser cualquier dígito entre 0 y 9. Y me están preguntando cuál es la probabilidad de que el último dígito sea 0. Bueno, aquí es muy sencillo. El espacio muestral tiene 10 elementos, o sea, los dígitos entre 0 y 9, y la probabilidad entonces de que el último dígito sea 0, la probabilidad de que sea 0 sería entonces el número de casos posibles, aquí sería 1 porque sería 0, y el número de casos posibles sería entonces el resultado favorable es 1, el número de casos posibles es 10, entonces la probabilidad de que el último dígito sea 0 es sencillamente un décimo, ¿no? Después vamos a ver otro ejemplo rápidamente. La probabilidad de que el último dígito, ¿no?, sea mayor o igual que 5. Sea mayor o igual que 5. Bueno, en este caso la probabilidad de que el último dígito sea mayor o igual que 5 es la probabilidad de que sea 5, o bien 5, o 6, o 7, o 8, o 9, ¿no? O sea, tengo 5 casos posibles, ¿no? Entre el total de casos, que es 10, entonces la probabilidad sería entonces 5 décimos para de que el último dígito sea mayor o igual que 5. Entonces son ejemplos muy sencillos de cómo podemos ir trabajando la parte de probabilidad. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, si yo tengo vamos a ver, yo tengo una base de datos, ¿no? Aquí me dice proporción de órdenes de compra, proporción de órdenes de compra. Evento A es sin características opcionales, Evento B con una característica opcional. Y C, más de una característica opcional. Más de una característica opcional. Y me dan las probabilidades de cada uno de estos eventos. La probabilidad de que, bueno, tengo un 30% de órdenes sin características opcionales, tengo un 50% de órdenes, traducido en términos de probabilidad sería 0.5, y tengo un 20% de órdenes con más de una característica opcional. Bueno, ¿cuál sería la probabilidad de que una orden solicite al menos una característica opcional? Bueno, la probabilidad de que solicite al menos una característica opcional significa que tiene o bien una característica opcional o bien más de una característica opcional. Entonces la probabilidad de que una orden tenga al menos una característica opcional, bueno, aquí ya no tengo espacio, entonces voy a borrar, ¿sí?
voy a hacer la tablita un poquito más compacta. Dame un segundo. Hacerla más compacta para tener la información acá. Entonces A es sin características opcionales, B una característica opcional, C más de una, y en este caso las probabilidades son 0.3, 0.5, 0. Bueno, la probabilidad de que una orden solicita al menos una característica opcional es que tenga o bien una o más de una. Entonces sería la probabilidad de B unión C, sería la probabilidad de B más la probabilidad de C. En este caso no hay intersección. La fórmula general para la unión me dice que la probabilidad de la unión es probabilidad de B más probabilidad de C menos la probabilidad de la intersección. Pero en este caso no hay intersección, porque no puede ser que un conjunto tenga una característica y al mismo tiempo más de una. Entonces son eventos mutuamente excluyentes. Por lo tanto, en este caso la probabilidad es sencillamente la suma de la probabilidad, entonces sería 0.7. La probabilidad de que una orden solicita al menos una característica opcional sería entonces de 0.7. La probabilidad de que, en este caso, de que no se pida más de una característica opcional, vamos a la probabilidad de que no se pida más de una característica opcional sería entonces la probabilidad del complemento de C. Sería 1 menos porque la probabilidad C es que se pida más de una característica opcional. Entonces si es que no se pida, entonces sería el complemento de C. Sería 1 menos la probabilidad de C. Sería 1 menos 0.2 sería 0.8. Entonces la probabilidad de que no se pida más de una característica opcional sería en este caso de 0.8. Entonces este tipo de ejemplos son los que tenemos que ir discutiendo y trabajando, ¿no? Para, digamos, vamos a ver otro ejemplo muy sencillo también, ¿sí? Voy a borrar acá. O sea, los ejemplos que hemos discutido son básicamente de ejemplos que involucran la definición clásica de probabilidad, ¿no? Dado la probabilidad de un evento o la definición de un espacio muestral, la probabilidad de A, la probabilidad de B, la probabilidad de la unión, la probabilidad de la intersección, la probabilidad del complemento, ese tipo de problemas, ¿no? O sea, problemas sencillos en general, ¿no? A ver, si yo tengo, por ejemplo, un conjunto con, bueno, un espacio muestral, la probabilidad de A es 0.3, la probabilidad de B es 0.2 y la probabilidad de la intersección es 0.1, ¿no? Bueno, por ejemplo, la probabilidad del complemento. Bueno, muy sencillo, la probabilidad del complemento sería 1 menos la probabilidad de A, ¿no? Sería 1 menos 0.3, sería 0.7. La probabilidad del complemento de B sería 1 menos la probabilidad de B, sería 1 menos 0.2, sería 0.8. Y la probabilidad de la unión, por ejemplo, bueno, aquí voy a borrar. Bueno, borro con tranquilidad porque sé que ustedes pueden parar el video, copiar, hacer lo que quieran. En este caso voy a pedir la probabilidad de la unión. Bueno, la probabilidad de la unión, si son dos eventos, en general es probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Pero toda esta información me la están dando, ¿no? La probabilidad de, en este caso, la probabilidad de A es 0.3,
la probabilidad de B es 0.2 y la intersección es 0.1, entonces sería menos 0.1. Entonces sería entonces la probabilidad de la unión de A y B sería en este caso de 0.4. Entonces bueno, estos son el tipo de ejemplos típicos que vamos a estar trabajando y sobre los cuales vamos a ir subiendo una tareita para que vayan trabajando y vayan repasando un poco estos temas, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, entonces me regreso ahorita rápidamente a la presentación un poco para ir resumiendo y ir teniendo claro, ¿no? O sea que básicamente lo que estamos viendo es bueno, permutaciones y combinaciones. Permutaciones y combinaciones son técnicas para calcular números de elementos de espacios muestrales y de eventos. Es básicamente lo que bueno, y la fórmula está acá, ¿no? El caso de permutaciones sería n factorial sobre n menos k factorial. En las permutaciones, el arreglo de los elementos es importante, o sea, es relevante el orden en que estén los elementos dentro de los arreglos. En el caso de las combinaciones, el orden no es relevante. O sea, es lo mismo AB que BA. O sea, AB y BA es la misma combinación porque los elementos son los mismos, aunque estén en diferente orden. Entonces eso es importante. La probabilidad condicional es básicamente una probabilidad en la cual establecemos una condición o una limitación sobre el espacio de muestreo del evento. O sea, entonces el evento A, dado que B ocurrió, entonces sobre los de los elementos que cumplen la condición B, ¿cuáles cumplen A? Pero bueno, dicho así es un poco críptico, un poco complejo, pero la fórmula es muy sencilla. Es la probabilidad de la intersección de los eventos A y B sobre la probabilidad del evento B. Básicamente es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces bueno, me voy a regresar a nuestra y voy a dejar de presentar. Bueno, aquí no sé por qué me dio este problema acá con una de las personas que están aquí, y de hecho no me deja. Como que se bloqueó y no me deja admitir ni parece que hay algún problema con Ana Laura, que no la puedo en este caso ni, de hecho no me deja hacer nada, no puedo ni dejar de presentar ni admitirla. Entonces bueno, pero sí me puedo unir sin ningún problema, ¿verdad? Sí, sí se escucha, profe. Sí, parece que hay algún problema acá, no puedo desbloquear. Sí, se trabó. Sí, en modo presentación. Pero bueno, dudas hasta aquí sobre lo que hemos visto en la parte de probabilidad. Entonces, yo creo que la forma de trabajo ahorita, o como abordaríamos la parte del curso antes del examen, para empezar, yo creo que sí hay que empezar a repasar algunos temas, ¿no? que son relevantes para el examen. En este caso nos interesa, bueno, ya lo de estadística fue una tarea muy simple, pero vamos a ir viendo un par de tareas más de la parte de estadística que sí quiero que trabajemos. Y el examen entonces lo haríamos en la semana del 27 al 29 de octubre. ¿Sí? Del 27 al 29 de octubre. Ahorita voy a dejar de grabar a ver si tiene que ver algo con esto.